Derrotado por Isabel la Católica, Pedro Madruga, que había llegado a ser uno de los nobles más influyentes de Galicia, dicta testamento y se dirige a Castilla a pedir formalmente disculpas y reconciliarse con los reyes católicos. En condiciones muy poco claras, se le da por muerto y misteriosamente desaparece de la historia. Corría el año 1486. Curiosamente, ese mismo año, quien sí se reúne con los reyes católicos es un navegante extranjero con una propuesta descabellada: una ruta hacia las Indias por el oeste. Aparece en la historia Cristóbal Colón. Bienvenido al Faro de los Libros. Soy Roque y hoy vamos a hablar de Pedro Madruga, Cristóbal Colón, de Galicia al Nuevo Mundo. Una novela buenísima de Aquilino Fariñas sobre la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón en su versión de Pedro Madruga. Esta novela es espectacular, no es muy conocida, pero está a la altura de cualquiera de los grandes en lo que a novela histórica se refiere. Si te interesa este género, te la recomiendo absolutamente, y si además eres gallego o te interesa la figura de Cristóbal Colón, no te va a decepcionar. Desde mi punto de vista, está al nivel de autores como Cabanillas de Blas, Santiago Posteguillo, Pérez Reverte o Ildefonso Falcones, en lo que a entretenimiento y a rigor se refiere, sin ningún tipo de duda. No es la trilogía de Escipión, de Posteguillo, no es La Reina del Sur, de Reverte, pero es una novela muy interesante y sobre todo de un autor desconocido, por eso me ha parecido muy interesante traeroslo al canal. Como os decía, el libro novela la versión del origen gallego de Cristóbal Colón, que en mi opinión es la más completa, contundente y verosímil, en su versión de Pedro Madruga, es decir, la versión que identifica la figura de Cristóbal Colón con Pedro Madruga. Os voy a contar, sin destriparos la novela, quién fue Pedro Madruga y os voy a dar algunos argumentos de peso de la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón. Pedro Madruga, si queréis saber por qué le apodaban así, os invito a leer la novela, es hijo bastardo del señor de Sotomayor, llegando a ser el heredero de la casa familiar y una de las figuras nobiliarias más importantes de la historia de Galicia. Acumuló amplísima experiencia naval, siendo gran conocedor de la costa gallega y portuguesa, y también gran experiencia militar, tanto en Portugal como en Galicia. Ha llegado a ser vizconde de Tui, mariscal de Bayona, conde de Camiña, además de señor de Sotomayor y Forneros. Su ambición nunca fue cuestionada y se le atribuye la frase «En Galicia basta mi casa». Estuvo siempre muy ligado a Portugal, tanto por su matrimonio con Teresa de Tábora como por su buena relación con Alfonso V de Portugal, gracias al que fue nombrado conde de Camiña. Alfonso V de Portugal es marido de Juana la Beltraneja, lo que lleva a Pedro Madruga a posicionarse en favor de esta en la Guerra de Sucesión de Castilla. Hago un pequeño inciso. Cuando fallece Enrique IV, recordáis que el título de Castilla se disputa entre su hija Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Juana la Beltraneja era la mujer de Alfonso V de Portugal, con quien Pedro Madruga tenía mucha relación, de ahí que se posicionara a favor de Juana la Beltraneja en la Guerra de Sucesión de Castilla. Pedro Madruga, que había llegado a ser uno de los nobles más importantes de Galicia y había llegado a plantar cara nada menos que a los reyes católicos, camino a una audiencia para reconciliarse con estos, muere en unas condiciones nada claras en Alba de Tormes. Pedro Madruga desaparece de la historia. Corría el año del Señor de 1486. La pregunta es, ¿muere realmente Pedro Madruga en 1486 o simplemente se despoja de su identidad? Según la teoría que identifica a Pedro Madruga con la figura de Cristóbal Colón, y aquí os traigo otro libro, La identidad de Cristóbal Colón, de Alfonso Philippot, despojarse de su identidad es una condición sine qua non de Isabel la Católica para acceder a financiar la empresa de las Indias, salvando así el orgullo regio de no patrocinar a quien hacía unos años había plantado cara y había presentado tantos problemas a los reyes católicos. Sea como fuere, ese mismo año, en 1486, un navegante extranjero sí mantiene una audiencia con los reyes católicos. Aparece en la historia la figura de Cristóbal Colón. Os he hablado de la novela, os he hablado de Pedro Madruga y os voy a comentar ahora las claves de la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón. La historia se remonta al año 1898,
cuando Celso García de la Riega imparte una conferencia en la Sociedad Geográfica de Madrid atacando abiertamente la tesis del origen genovés de Cristóbal Colón. A partir de su exposición, la tesis del origen gallego de Cristóbal Colón se ha ido completando hasta alcanzar un nivel, en mi opinión, de aficionado que hace que la teoría genovesa parezca un trabajo de fin de curso de un chaval de primaria más que una tesis histórica. Sobre la teoría del origen gallego del Celso García de la Riega aparece de la mano de Alfonso Philippot con la identidad de Cristóbal Colón, la idea de que Pedro Madruga y Cristóbal Colón pueden ser la misma persona. Yo como aficionado creo que esta teoría no es en absoluto descabellada, la versión de Alfonso Philippot creo que tiene verosimilitud, pero es cierto que está en una etapa muy temprana y que tiene todavía argumentos sólidos en su contra. Como os comentaba, lo que sí que me parece claro es la contundencia del origen gallego de Cristóbal Colón. Os voy a dar 4 claves que por sí solas sostienen esta teoría. Primera, Pontevedra es el único lugar donde aparece el apellido Colón en aquella época. Ni Colombo, ni Columbus, ni otras formas del apellido. Aparece Colón. De hecho, así lo utilizaba en su testamento, en las cartas a sus hijos, y así le llamaban los reyes católicos y el rey de Portugal, Colón. Además de una serie de documentos y legajos donde aparece el nombre Colón en el siglo XV en Pontevedra, frente a la actual Casa Museo de Cristóbal Colón aparece en un cruceiro escrito perfectamente legible Colón. Segunda clave, el idioma. Otro de los puntos fuertes de la teoría gallega del origen de Cristóbal Colón es el idioma. Curiosamente, Colón no se expresaba en italiano. Colón hablaba y escribía el castellano de la época, apoyándose en palabras portuguesas, gallego-portuguesas y exclusivamente gallegas. De hecho, en sus escritos se identifican más de 300 palabras exclusivamente gallegas. Agora, alí, congoxa, despois, fame... Colón debe ser el primer genovés de la historia que no hablaba italiano. 3. La Santa María era gallega. De hecho, era tan gallega que precisamente ese era su apodo. La gallega Nao Capitana de Colón fue precisamente el primer libro de Celso García de la Riega, en el que se prueba precisamente que la nao Santa María dirigida por Colón fue construida en los astilleros de la Moureira, en Pontevedra. Me parece muy reseñable también que lleve el nombre de Santa María, patrona de Pontevedra. Y cuarto punto del que os voy a hablar, la toponimia. Este argumento por sí solo valdría para sostener la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón, o al menos para tumbar la teoría del origen italiano. Colón nombró sus descubrimientos de muchas formas. Algunos, como es lógico, haciendo honor a los patrocinadores de la empresa. Isla Isabelina, Isla Fernandina, la Española. Otros haciendo relación a la fecha o el momento en que fueron descubiertos, como Fuerte Navidad. Pero en más de 200 casos identificados, los nombres de los sitios descubiertos coinciden exactamente con lugares de las rías gallegas en general y de la ría de Pontevedra en particular. Muchos de ellos son además vocablos exclusivamente gallegos, como es el caso de con, que significa piedra. Este argumento encaja muy bien además con la teoría que identifica a Pedro Madruga y Cristóbal Colón con la misma persona. Recordemos que Pedro Madruga, despojado de sus tierras y señoríos, se ve obligado a pedir perdón a los reyes católicos. Pero cuando llega al Nuevo Mundo encuentra su redención y empieza a recuperar sus dominios. Atención a la llegada de Cristóbal Colón a tierra. Me apoyo en el diario de a bordo de Cristóbal Colón en la edición de Luis Herranz. Llegaron a una isleta de los Lucayos que se llamaba en lengua de indios Guanahani y que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. San Salvador, origen de Pedro Madruga, donde por cierto hoy podéis visitar la Casa Museo de Cristóbal Colón, es un pueblo a 10 minutos de Pontevedra. San Salvador, no El Salvador, no está en el santoral, es un modismo típico de la zona de Pontevedra. 3 días después, el 15 de octubre. Y como de esta isla vi de otra mayor al oeste, cargué las velas por andar todo aquel día hasta la noche, porque aún no pudiera haber andado al cabo del oeste, a la cual puse la isla de Santa María de la Concepción. Nuestra Señora de la Concepción se venera aún a día de hoy en San Salvador de Pollo y es copatrona desde la Edad Media. Martes 18 de diciembre. Luego, en amaneciendo, mandó ataviar la nao y la carabela de armas y banderas por la fiesta
que era este día de Santa María de la O conmemoración de la Anunciación. El 18 de diciembre se celebró la primera y única festividad de todo el viaje. Fue Santa María de la O. ¿Patrona de Génova? No, patrona de Pontevedra desde el siglo X. En su segundo y tercer viaje continúan las alusiones y referencias a lugares de la costa gallega. Me llama particularmente la atención su mención a Santa María la Antigua, iglesia románica sobre la que se erigiría la que hoy es la Basílica de Santa María de Pontevedra, y numerosos ríos. En Jamaica, por ejemplo, hoy se puede encontrar un río Miño y un bonito río llamado Xallas, que desemboca en una cascada sobre el mar. ¿Sabéis dónde se puede encontrar también un río Xallas que curiosamente desemboca también en una cascada sobre el mar? En Ézaro, en Galicia. En sus descubrimientos, Colón elige otros nombres tan característicos como Punta Lanzada, Punta Aguda o Porto Santo, donde hoy se pueden visitar las salinas del antiguo puerto, que está, por cierto, a escasos 300 metros de la Casa Museo de Cristóbal Colón. Estos son solo algunos de los más de 200 topónimos que se han identificado entre los descubrimientos de Colón y la topografía gallega. Supongo que nadie pensará a estas alturas que un navegante genovés pudo haber tenido semejante inventiva. Espero que os haya gustado este vídeo y lo dejamos aquí. Os dejo, como siempre, enlaces a los libros que hemos comentado en este vídeo. Si os apetece que comente algún libro o algún tema en particular, dejádmelo en los comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en próximos libros.